Bueno, hola a todas las personas que se conectan una vez más con la editorial de la Universidad del Rosario. Mi nombre es Laura Ballesteros y les doy la bienvenida a una presentación del libro, en esta ocasión con el libro Conflictos, Dilemas y Paradojas, Cine y Bioética en el Inicio de la Vida. El segundo libro de la serie, El cine en la enseñanza de la bioética, el cual es el producto del trabajo del semillero de bioética y derecho médico de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad del Rosario. Para esta ocasión, como podrán ver, me acompañan los dos editores académicos del libro, Boris Julián Pinto Bustamante, médico cirujano, especialista y magíster, con un doctorado también en bioética, especialista en creación narrativa de la Universidad Central y quien es actualmente profesor principal de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad del Rosario. También me acompaña Ana Isabel Gómez Córdoba, quien es médica pediatra, especialista en gerencia en salud pública y en derecho médico sanitario de la Universidad del Rosario, magíster en bioética de la Universidad del Bosque y doctora en ciencias jurídicas de la Universidad Javeriana. Además, es profesora titular de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad del Rosario y dirige el Grupo de Investigación en Educación Médica y Ciencias de la Salud. Bienvenidos, profesores Boris y Ana Isabel. Gracias, buenas tardes. Gracias, Laura. Bueno, y como Gracias a también la podrán ver, me editorial por esta acompaña, invitación. me acompaña Claudia Marcela Rosso Reyes, quien es terapeuta ocupacional de la Universidad del Rosario, especialista en docencia universitaria de este colegio mayor, especialista en magíster y candidata a doctora en bioética de la Universidad del Bosque, y quien cuenta con una certificación internacional en Iris Sensory Integration. Es profesora principal también de carrera y directora del programa de terapia ocupacional de la Universidad del Rosario y que nos acompañará como moderadora y comentadora de esta presentación del libro. Muy buenas tardes, profesora, y bienvenida. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación que nos ha hecho la editorial para participar en el lanzamiento de este libro. Muchas gracias. Bueno, y antes de apagar mi cámara y cederles este espacio para que ustedes puedan conversar y hablar un poco de este libro, les recuerdo a todas las personas que están conectadas a través de la página de Facebook de la editorial que podrán dejar sus preguntas y comentarios a lo largo de la presentación, ya que contaremos con unos espacios al final de esta para que puedan resolverse todas las inquietudes que ustedes presenten. No olviden además que esta transmisión quedará guardada y que será compartida a través de nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook y Twitter, donde nos encuentran como @editorialur y que podrán acceder y revivir todo este tipo de contenido en las veces que quieran. Ahora sí, profesores, bienvenidos y yo voy a apagar la cámara y les cedo el espacio para que puedan hablar. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo quisiera pues comenzar primero agradeciéndoles tanto a los doctores Boris como a la doctora Ana Isabel por esta invitación que me hacen a presentar este libro denominado Conflictos, Dilemas y Paradojas, Cine y Bioética en el Inicio de la Vida, del cual ustedes son los editores y además tienen cada uno 2 artículos dentro del interior del libro. Es un gusto para mí pues leer este libro relacionado con el recorrido por el cine y el relacionamiento con la bioética y las reflexiones que se hicieron en torno a la problemática en el inicio de la vida, que es parte de esta colección. Esta es, por supuesto, la segunda obra de la colección Cine en la enseñanza de la bioética, un trabajo entre profesores y estudiantes del Semillero de Investigación de Bioética y Derecho Médico de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud. Vendrán luego 2 libros adicionales, uno sobre el final de la vida, dentro de esta misma colección, y un cuarto libro sobre bioética y derechos humanos. Un valor adicional de este documento es precisamente el haber sido escrito entre maestros y aprendices, un ejercicio en el que probablemente los límites de quienes cada uno en su rol pues es altamente cambiante. Este es un libro que recomiendo en tanto que se escribe a varias voces y eso lo puede uno ver en la alternancia de la lectura. Me voy a permitir hacer unas reflexiones previas a las preguntas que podemos desarrollar. Usar el cine como un recurso pedagógico para enseñar la bioética es un método para acercar a los lectores a las reflexiones y probablemente a ejemplificar el sentido, los sentimientos y los sistemas de valores que se ponen en juego. La palabra cine proviene del griego
Kiné, que significa movimiento. Es un recorrido y es una mirada sobre un objeto cambiante como es la narrativa. Es reconocido el poder hipnótico que tiene la pantalla grande sobre las personas. El título de una película tiene un poder de sugestión tal que será el primer efecto que ejerce sobre nosotros para elegirla. Una cinta es siempre un buen tema de conversación. Son los comentarios que recibimos sobre el tópico, las interpretaciones actorales, los efectos o el país donde se filmó, los que nos transmiten el valor estético de la experiencia audiovisual, pero su simbolismo será solamente propio al verlo por sí mismo. El cine es una representación de la realidad, una realidad que puede cambiar con la época, con la vivencia de quien las produce, pero principalmente de quien la ve. Ser espectador de una película es asistir a un corte de la realidad, de la que al menos durante 1 hora y media somos testigos y pondrá en juego nuestro sistema de valores, de creencias, en una dinámica cultural que llegará incluso a confrontarlo a uno mismo. Las películas son invenciones que se construyen sobre una serie de retratos que escenifican un entorno y un lenguaje común en el que cada espectador le pone su propia interpretación. Es precisamente la versión del lenguaje común en el que se combinan lo visual y lo auditivo y que se ha convertido en cada vez más convencional. El séptimo arte ha retratado muchas de las culturas, las épocas, los personajes que hoy conocemos por las versiones creadas a partir de la imagen de las películas que han impreso en nosotros nuevas ideas. Desde el desde el conocimiento de los hombres de las cavernas hasta cómo será el futuro, nos lo han dado las películas. Es entonces el cine la prótesis de las memorias humanas, el recreador del mundo por venir, un sustituto de la imposibilidad de la omnipresencia de los hombres en toda la vida y en todas las épocas. El cine ha creado gran parte de los simbolismos e imaginarios colectivos que hoy posee la sociedad y que ha llegado a través de una pantalla accesible, especialmente en los centros urbanos. Zavala manifiesta que ver una película es asistir a un fenómeno ideológico en el que se hace, entre comillas, un contrato simbólico, en el que el estado del espectador determinará los aspectos genéricos y comprensivos que se involucran en ese acto audiovisual. El uso del cine como recurso para enseñar la bioética es una de las manifestaciones de la ética narrativa. Como Quesada lo señala, puede crear competencias morales porque se crean formas de experiencia moral y que, aunque no responden al problema ético en cuanto a su fundamentación, sí se constituyen en un antecedente del comportamiento histórico y social que llegará a alimentar el sistema de valores apoyado en las convicciones sobre una vivencia. Entonces, ¿a qué se acude con el uso del cine como un recurso pedagógico? Probablemente a la empatía. El término que Edith Stein aplicó a las ciencias médicas en tanto comprendió que en salud esa ventaja de, entre comillas, la mirada entrenada, es decir, que el conocimiento permite ir más allá y entrar en la transferencia de la empatía en el estado patológico. Es decir, cada vez más se forman nuevos profesionales con la visión de valorar la intersubjetividad del paciente, sus sufrimientos, sus deseos, sus sensaciones y desde allí tomar decisiones éticas en las que el centro es el sujeto de cuidado. Quiero contarles mi experiencia al leer el libro y contarles el interior de lo que encontré en este texto. En el primer capítulo de la obra, los doctores Díaz, Pedraza, Navarro y Sánchez, que titularon de los dogmatismos a la deliberación, una perspectiva para el análisis de los conflictos bioéticos en la práctica médica, nos ilustraron con un recorrido por las tradiciones médicas hasta llegar a la fundamentación de la deliberación, así como el cine en el análisis de los problemas éticos contemporáneos, haciendo dos aportes esenciales: enseñar los fundamentos teóricos de la bioética y el uso de las cualidades básicas de la investigación a los nuevos profesionales, lo que les permitirá hacer juicios clínicos claros y por tanto un mejor ejercicio profesional.
El segundo capítulo, ¿quién hizo las reglas? Interrupción del embarazo y la objeción de conciencia, de las doctoras Alfonso Carrillo y Dorado, hace una amplia e ilustrativa presentación de estos dos temas y formulan una pregunta introductoria basada en las frases de la protagonista de una de las 12 películas sobre las cuales constelaron su texto. Un documento que combina las revisiones de las sentencias sobre la interrupción voluntaria del embarazo con la vivencia empática que recrean las películas escogidas y que nos introduce a la terminología y descripciones biológicas y técnicas de la temática con reflexiones éticas en el inicio de la vida. Los doctores Bernal, López y Llano en el capítulo 3 se sitúan más bien en el campo de la procreación humana asistida y en su capítulo, apoyado de 7 filmes, nos llevan a comprender la situación ética y jurídica de la biotecnología y lo que esto le ha ofrecido a la humanidad a través de sus avances. Este texto ilustra las terapias que se ofrecen para la infertilidad, como conduce y nos conduce a un razonamiento complejo desde las perspectivas mencionadas. En la línea del inicio de la vida, los doctores Pinto, Donoso, Zapata, Vargas, Piñeros, Sierra Adentro y Nassif titularon su capítulo La clonación productiva más allá de Frankenstein y el Club de los Clones, basado en la película El Doctor Frankenstein, en el que revisan por los principios que se ponen en conflicto en la clonación, los riesgos que ahí están incluidos, los imaginarios, pero especialmente la transgresión de la dignidad, la autonomía, la no maleficencia y la responsabilidad. Un razonamiento apostado en el respeto por el reconocimiento del otro y por la diversidad, que son esenciales en la construcción deferente para todos. La doctora Ana Isabel estelarizó un cartel de lujo en la que la acompañaron los doctores Chaparro, Pinto, Reynoso y Ríos, con una amplia y profunda revisión denominada Genes, Datos y Replicantes, Cine y Bioética en la Era Genómica. Tomaron como referencia 81 títulos de películas que desde distintos géneros han abordado y utilizado el tema de la genética, una clara muestra del interés que despierta la variedad de problemáticas que entraña. Esta área particular del conocimiento humano puede ser el origen de grandes remedios, pero también el motivo de discriminaciones, de estigmatizaciones o fuente de la eugenesia, por lo que su contenido genera largos y acalorados debates. Este capítulo define y esclarece con ejemplificaciones clínicas esa problemática. El último capítulo contó con una visión interdisciplinar por la doctora Bolívar, reconocida abogada en el campo del derecho médico, y un grupo de médicos, los doctores Garzón, Balcero, Martínez, Polo y Rocha. Su temática, cuerpo, sexo y cultura. Disidencias de género a través del cine, una perspectiva de la medicalización del cuerpo, que acompañó las reflexiones sobre ese difícil y controversial tema, sobre el que no existen suficientes bases para asentar la aceptación de las personas que no son categorizables desde los modos tradicionales. Este grupo combinó las reflexiones con aclaraciones jurídicas que permiten el relacionamiento de los cambios paradigmáticos que ahora se establecen y que muestran como opciones para el mejoramiento de la vida de muchas personas sobre lo poco que se reconoce su diversidad. Estas son las temáticas generales del libro y me gustaría entrar a conocer un poco las visiones de los dos editores académicos. Por el contenido del libro, me parece que este es un libro de un enfoque muy constructivista, que tiene muchas vivencias y es teorizado a través de ustedes que son especialistas en el tema. Me gustaría saber cómo lograron combinar ese trabajo con los estudiantes y los profesores y precisamente lograr ese campo de transmisión de la información y de reflexiones éticas también balanceadas. Anita, si nos abres el micrófono. Gracias, Claudia. Muy gentil, como te agradecemos que nos estés acompañando acá, que hayas leído el libro, además que eres autora de uno de los capítulos de los libros que siguen en la colección, entonces esperamos también con ansia poder leer tu capítulo. Pues
Yo creo que este libro es producto de un modelo pedagógico, no es un hecho aislado. Esta colección de libros no es un hecho aislado. El currículo de medicina de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Rosario, en su estructura, está concebido para que en cada momento del aprendizaje, frente a problemas específicos que deben resolver los estudiantes en grupos pequeños con un facilitador, siempre hay un interrogante, un motivo de reflexión desde lo bioético y desde lo biojurídico. Entonces, estamos presentes a lo largo del currículo como profesores, pero ellos también están presentes a lo largo del currículo como, como docentes de sus propios compañeros, pero también en su propio camino de reflexión. Entonces, lo primero que yo diría es que es un libro que es un producto natural del modelo pedagógico que tenemos. Yo creo que a todos nosotros nos pasa lo mismo, porque Claudia también es profesora de la línea transcurricular y Boris también, que cuando uno termina una clase y nuestras clases están montadas con el hilo conductor de la resolución de casos y con la reflexión alrededor de películas, siempre hay un grupo de estudiantes que se queda, que se acercan y le ayudan a guardar uno las cositas en la maleta, le van enrollando el cable del computador y aprovechan ese instante para decirle a uno: me quedé pensando en eso que usted dijo. A mí me gustaría poder escribir sobre eso, me gustaría profundizar en eso. Y muchas veces en esa inquietud natural del estudiante que siente que le tocaron el alma en la película, es que nace la idea de un capítulo. Entonces es un proceso precioso de cercanía con nuestros estudiantes, y lo que tú decías es cierto, Claudia, esa línea entre profesor y estudiante se borra, porque yo creo que a ustedes les pasa lo mismo que a mí, que uno siempre se sorprende gratamente de ellos. La manera como enfocan el problema es distinto a como uno la pensaría. La película que uno encontró, ellos encuentran una que le da un giro completamente diferente al problema. Entonces es un proceso muy enriquecedor. Eso es lo que diría por el momento. Muchas gracias, doctor Boris. Gracias, Claudia. Sí, de acuerdo con la profesora Ana Isabel, creo que es un producto fruto de un proceso natural en el que hay algunas virtudes que hemos tratado de defender, como la virtud de la deliberación, de tener esa postura deliberativa frente a problemas no resueltos en la bioética, que no se agotan, problemas que se reinventan en situaciones distintas y donde las preguntas son otras y las respuestas no pueden ser las mismas. Y en ese proceso deliberativo, precisamente la contribución de los estudiantes, de los diferentes autores, nos obliga a reformular nuestras posturas. A veces uno, incluso en el campo móvil, complejo de la bioética, llega un momento donde se anquilosa en ciertas respuestas. Uno ya tiene sus clases más o menos preparadas, uno ya tiene su discurso, y de repente hay preguntas que nos obligan a movernos, que nos mueven el piso, que nos plantean otros paisajes, el cine, la narrativa, la ficción, las historias de vida, las historias singulares nos obligan a replantear y a reformular nuestras certezas, y eso ha sido quizá de lo más interesante, y es que son productos a los que se llegó tras un proceso de deliberación, de incorporar otras miradas, de aceptar otras perspectivas. Hay capítulos, por ejemplo, que cuando se entregaron tenían ya un tono, tenían ya un propósito, y recuerdo uno de esos capítulos en el que ya teníamos el producto final, y uno de los estudiantes que participó en ese capítulo dijo: profe, el capítulo está bien, pero le faltan ciertos elementos desde la experiencia. Y a partir de la experiencia de ese estudiante, se transformó el capítulo. O sea, el capítulo es otro, y es otro gracias precisamente a esa experiencia subjetiva de quienes han sido nuestros interlocutores y han sido también nuestros maestros, los estudiantes,
tanto de la Universidad del Rosario, como de la Universidad del Bosque, como de la Universidad Javeriana, porque también hay estudiantes de la Universidad Javeriana y profesores de la Universidad Javeriana, etcétera. Entonces, esa pluralidad de voces creo que ha enriquecido el proceso. Entonces, deliberación, y una deliberación basada en el pluralismo, en que aceptamos y estamos convencidos de que necesitamos incorporar otras voces para enriquecer nuestra propia mirada. Nuestra mirada siempre es miope, siempre es limitada, y necesitamos otros puntos de vista para enriquecer problemas, reitero, sobre los que no tenemos decisiones finales. Creo también que eso ha permitido que muchos productos hayan tenido, digamos, proceso en otros escenarios. Uno de los capítulos, el que escribió la profesora Diana Rocío Bernal con un grupo de estudiantes, se presentó en una ponencia en un evento en Harvard hace ya unos 2 años, y el capítulo de clonación reproductiva también 3 estudiantes de la Escuela de Medicina de la Universidad del Rosario lo llevaron a la Universidad de Oxford y se expuso también, se presentó como ponencia en un evento de bioética en la Universidad de Oxford, y han sido, bueno, ellos han sido los protagonistas de muchos de estos procesos. Bueno, quiero contarles que estamos recibiendo muchas felicitaciones a través de las redes sociales, lo cual pues nos anima a seguir en este diálogo. Quiero preguntarles ahora lo siguiente. Este es un libro y es una colección que denota una gran necesidad de cubrir muchas de las temáticas que tiene la bioética. Las disertaciones sobre el inicio de la vida son muy amplias y son muy interdisciplinares. ¿Cómo trabajaron ustedes para poder equilibrar esos aspectos técnicos que se notan en el libro, que le permiten a uno ilustrarse, con aquellos aspectos humanistas que finalmente contiene? ¿Quieres que empiece? Sí, por favor. Perfecto, mil gracias. Pues yo creo que un primer elemento es que la Escuela de Medicina tiene una riqueza de visiones desde distintas disciplinas. Entonces creo que al no ser exclusivamente una facultad de medicina, sino ser una escuela de medicina y ciencias de la salud en donde tenemos fisioterapeutas, tenemos ingenieros biomédicos, fonoaudiólogos, psicólogos, eso imprime un carácter desde lo técnico-científico. También el hecho de que, a pesar de que somos una universidad que es primordialmente orientada hacia la docencia, sus procesos de investigación se proyectan al espacio de la docencia. Eso hace también que, digamos, que la aproximación sea rigurosa desde lo técnico-científico, y adicionalmente que tengamos como una vocación por volvernos en el conocimiento de frontera, porque este es un libro de conocimiento de frontera. Adicionalmente, creo que la asociación que tenemos con la Facultad de Jurisprudencia, ustedes pueden ver que algunos de los capítulos tienen la conjunción de bioeticistas, profesionales de la salud y abogados escribiendo un mismo capítulo, pues ha sido una ventaja estratégica que no solo se proyecta en el libro, sino también en la oferta de la especialización de Derecho Médico Sanitario, que es de carácter interdisciplinar. Tenemos un cuerpo de profesores de distintas profesiones formados en bioética, que hace que también tengan esa vocación por escribir sobre el tema. Entonces, digamos que hay como un recurso humano, unas personas que están vocacionadas por la interdisciplinaridad y por el pensamiento de frontera, que hace que los capítulos tengan este carácter. Sería como una apreciación sobre la pregunta que nos estás diciendo. Sí, de acuerdo. Y por supuesto, en este esfuerzo de abordar temas tan complejos, porque cuando reunamos los 4 libros, pues estamos hablando de demasiados temas, demasiado complejos, donde cada tema es un tema en el que perfectamente podríamos profundizarnos, y por esa razón, si bien somos personas, pues digamos, muy abiertas a aprender de muchas cosas, también obviamente reconocemos nuestros límites, y por eso necesitamos la experiencia, la voz de otros autores. Por ejemplo, el capítulo sobre interrupción voluntaria del embarazo, basado en la
novela y la película de John Irving, Las normas de la Casa de la Sidra. Lo dirigió la doctora Diana Alejandra Alfonso. Ella es médica, ginecóloga de la Universidad del Rosario, especialista en medicina materno-fetal, quien hizo la maestría en bioética en la Universidad del Bosque y quien dio pues unos aportes fundamentales a un capítulo particularmente complejo. ¿Cómo se entiende la interrupción voluntaria del embarazo desde la medicina materno-fetal? Esa es una perspectiva que en nuestro medio no es tan frecuente. Es un tema que ha sido más abordado desde las pugnas políticas, desde el derecho, etcétera, pero desde la medicina materno-fetal hay una perspectiva que no comparte todo el mundo porque no todos tienen esa aproximación al problema como tal. Entonces, indudablemente, eso nos da una perspectiva que no teníamos antes. En el capítulo sobre genética, genómica, etcétera, la contribución de Henry Mauricio Chaparro, genetista, también de la Universidad del Rosario, pues nos permitió precisar, refinar muchos conceptos. Aquí las palabras son fundamentales y cada palabra debe usarse de forma muy responsable. Entonces, necesitamos el concurso de los expertos en ciencias biomédicas, en filosofía, en derecho, y bueno, cada uno nos va aportando y bueno, creo que se puede lograr desde ese pluralismo nuevamente un producto bonito. Y quisiera adicionar a lo que mencionaste de esas distintas disciplinas. Por ejemplo, en el caso del doctor Chaparro, el doctor Chaparro lo entrevistamos para ingresar a la Facultad de Medicina y verlo uno atravesar toda su carrera, verlo crecer, adquirir competencias de liderazgo, después hacer su maestría, estar ahora de jefe de educación médica. Y en un abrir y cerrar de ojos, quien es el estudiante de uno es el par con el que uno está feliz comentando una película y pensando qué es lo que puede colocar y que incluso él es el que le dice a uno, no, ahí es más importante darle este enfoque y lo hace desde la experticia de él que es distinta a la de uno. Eso es verdad, Boris. Bueno, yo creo que hemos tenido una acogida muy importante de este libro. Estamos muy movilizados en las redes, así que vamos a continuar el diálogo y ya Laura nos va a explicar qué vamos a hacer a continuación. Así es, a todas las personas que están conectadas, les agradecemos por toda la participación. Realmente están llegando muchas felicitaciones, tanto para el profesor Boris como para la profesora Ana Isabel por todo este trabajo que han realizado. También están felicitando mucho la conversación y la moderación que ha tenido la profesora Claudia a lo largo de toda esta conversación. Creo que ha sido una discusión muy interesante. Entonces vamos a hacer una segunda sesión. Le pido a todas las personas que están conectadas que estén pendientes de la página de la editorial de Facebook. Nos vamos a conectar en 2-3 minutos y vamos a continuar con esta conversación. No olviden que pueden dejar sus comentarios, sus preguntas sobre el libro para todos los profesores, para tanto Boris como la profesora Ana Isabel y eventualmente también para que la profesora Claudia, quien hizo parte del contenido también del libro, pueda dar, digamos, su recomendación y sus comentarios al respecto. Nos vemos en unos minutos, no se despeguen de la página de la editorial.